Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a mi canal de alemán. Hoy vamos a hablar de saber utilizar los casos en alemán. En alemán ya sabemos que existen los casos del nominativo, el acusativo, el dativo. Hoy hablaremos del nominativo. Espero que sea interesante. Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a... Espero que resulte interesante y que si os gusta que os apuntéis a mi canal y así yo sigo haciendo más vídeos de alemán. Y nada, pues vamos a empezar. Voy a la pizarra y empezamos. Hoy hablaremos de saber utilizar los casos. Der nette Junge ist mein bester Freund. El agradable joven es mi mejor amigo. O el simpático joven es mi mejor amigo. Entonces haremos artículo definido, artículo demostrativo, artículo indefinido y adjetivos posesivos. Voy a empezar con ello aquí. Entonces tenemos lo que vamos a hacer, porque en la declinación en alemán sabemos que cambia el final del nombre o del adjetivo, según si es masculino o si es femenino. Entonces aquí tenemos die rote Mütze steht dir gut. O sea, la gorra roja te queda muy bien. Entonces, la gorra es femenino y declinamos en femenino es die. Ponemos aquí en rojo, voy a poner en rojo. Die rote. Ay, perdón. Aquí rojo también. Die rote Mütze steht dir gut. Entonces esto sería, en español es masculino, el gorro te exenta bien. Die rote Mütze steht dir gut. Lo que a veces lo que en español es masculino, en alemán es femenino. Entonces diríamos, el gorro rojo te queda muy bien. El gorro rojo te queda muy bien. Entonces, número 1. Pero voy a hacerlo así. Todo lo que es en alemán, bueno, está bien así, queda bien así. Die rote Mütze steht dir gut. El gorro rojo te queda muy bien. ¿Por qué ponemos die rote? Porque Mütze es un nombre femenino en nominativo. Die rote Mütze steht dir gut. Ahora vamos al número 2. Tenemos una D, warm, Pullover, kommt aus Norwegen. Entonces, pullover, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? Entonces, el pullover es, der Pullover es masculino. Entonces, aquí será der. Der warme, siempre en nominativo, si tenemos die, de, das, luego termina el adjetivo con e. Die rote Mütze und die warme
Pullover kommt aus Noruega. El jersey caliente, que es muy caliente, procede de Noruega. El jersey caliente procede de Noruega. Luego tenemos el número 3. Tenemos una D, dick, jaque, ist viel zu warm. O sea, la chaqueta es muy caliente. La chaqueta que será masculino, jaque que será masculino o femenino. Pues es femenino, entonces es die que la chaqueta gruesa, die dicke Jacke ist viel zu warm. La chaqueta gruesa es muy caliente. Es muy caliente. La chaqueta gruesa es muy caliente. Die dicke Jacke ist viel zu warm. La chaqueta roja es muy caliente. Siguiente ejemplo. Tenemos una D. Kariert. Kleid. Ist schon alt. Entonces, Kleid, que será masculino o femenino. Sabemos que si es femenino le pondremos de, si es masculino le pondremos dea. Entonces, Kleid es femenino. Es neutro, perdón. Das Kleid. O sea, en alemán el vestido es neutro. En español el vestido en alemán es neutro. Entonces sería así. Das. Karierte Kleid ist schon alt. El vestido estampado ya es antiguo. Es antiguo, es antiguo. Das karierte Kleid ist schon alt. El vestido karierte de cuadros, creo. El vestido de cuadros, no estampado. Karierte, un poquito. Bueno, y seguimos.
Perdón, seguimos. El 5. Aquí tenemos una D. Rot. Socken. Benutzt man beim Skilaufen. Skilaufen. Socken será masculino, será femenino. Es femenino. Die Socken son los calcetines. Die rote Socken benutzt man beim Skilaufen. Los calcetines rojos se usan para esquiar. Los calcetines rojos se usan para esquiar. Y seguimos otro más. 6. No numera esto. No. Tenemos el número 6. Die eleganten... Ay, perdón. Elegant. Schuhe. Schuhe son zapatos. Kommen aus Italien. Entonces, Schuhe son zapatos. Entonces, zapatos será masculino, será femenino o será neutro. Es femenino. Die elegante. Y aquí termina con N porque es plural. Zapatos es plural. Die eleganten Schuhe kommen aus Italien. O sea, los zapatos elegantes proceden de Italia. Los elegantes zapatos proceden de Italia. Bueno, como todos los días, luego dejo la guía, o sea, dejo esto que escribo en un enlace para quien lo quiera descargar. Ya algunos lo van descargando. Y como lo dicho, no olvidaros de apuntaros al canal. Y aquí termina con N porque es plural. Bueno. Es plural. Entonces, esto sería el artículo definido, todo esto. A ver si lo puedo ir a hacer para abajo. O sea, los zapatos elegantes proceden de Italia. Los elegantes zapatos. Esto sería artículo definido. Bueno, como todos los días, luego dejo la guía, o sea, dejo esto que escribo en un enlace para quien lo
quiera descargar. Ya algunos lo van descargando. Y como lo he dicho, no olvidaros de apuntaros al canal. Artículo definido. Entonces, esto sería el artículo. A ver, si le doy un color que queda mejor aquí. Cualquier color. No. Sería en azul. Así y así. Y aquí así. Esto sería artículo definido. Artículo definido. Esto es artículo definido. Ahora, artículo demostrativo. Artículo definido. Con color que queda mejor aquí. Con color. Y para artículo demostrativo tendríamos esto es artículo definido. Ahora artículo demostrativo. Esto fuera. Ahora no se quita ninguno. Ahora tenemos esto para demostrativos. Dies Rotwagen ist ein Volkswagen. Entonces, Wagen, ¿qué será? ¿Masculino o femenino? Wagen es masculino. Entonces, este coche rojo es un Volkswagen. Dieser rote Wagen, aquí es, ya, ist, dieser rote Wagen, perdón, me equivoco, dieser rote Wagen es un Volkswagen, este coche rojo es un Volkswagen. Esto es artículo demostrativo. Luego tenemos, bueno, 6, esto es 7. Ocho. Luego tenemos no, perdón.
Auto fährt am schnellsten. Este coche es el que va más rápido. Auto es masculino, Wagen es coche y auto también es coche. Wagen hemos dicho que es masculino y auto que será auto, pues es das Auto, es neutro. Dieses große Auto fährt am schnellsten. O sea, este coche grande es el que va más rápido. Coche grande es el que va más rápido. Coche es el que va más rápido. Auto es masculino. Wagen es coche y auto también es coche. Wagen hemos dicho que es masculino y auto que será auto, pues es das Auto, es neutro. Dieses große Auto fährt am schnellsten. O sea, este coche grande es el que va más rápido. Y ahora, yen. Alt. Dame. Entonces, dame es señora, que será masculino o femenino. Naturalmente, femenino. Entonces tendríamos jene alte, Dame ist meine Großmutter. Aquella señora mayor es mi abuela. Mi abuela. Entonces, dame es señora, que será masculino. Luego tenemos número 10. Naturalmente, femenino. Entonces tendríamos dies schön. Bücher. Gehören alle mir. Bücher es libros en plural, porque si no sería das Buch. Pero Bücher es en plural. Entonces aquí tendríamos diese schönen, porque es plural, y es diese schönen Bücher gehören alle mir. Todos estos bonitos libros son míos. Todos estos libros tan bonitos
son míos. Tenemos Kind es neutro, das Kind. Das Kind. Entonces aquí tendremos jedes kleine Kind. Cada niño pequeño le gustan las galletas o los pasteles. Y esto es el nominativo, que como veis es bastante fácil, porque es el artículo, luego el adjetivo siempre con e, die, der, das con e, siempre termina, dieser rote, dieses tiene o sea, todo, menos los plurales que terminan en n, diese schönen Bücher, o sea, los plurales terminan en n, die eleganten Schuhe. Todos terminan en e. Bueno, voy a seguir un rato más con el curso. Hemos estado hablando del artículo definido, el artículo demostrativo y ahora artículo indefinido. Vamos a la pizarra. Aquí. Entonces tenemos artículo demostrativo. Artículo demostrativo. ¿Qué pasa? El artículo demostrativo está aquí. Una página por en medio. Es aquí el artículo demostrativo. Estos son los artículos demostrativos. Uy. Artículo demostrativo. Y ahora haremos artículo indefinido. Indefinido. Artículo indefinido. No, así no es. Así y así. Artículo indefinido. Entonces hacemos 12, el número 12. Número 12. Ah. Ist das.
ein, en mayúsculas. Ist das ein Sportwagen? Ist das ein Sportwagen? Y Sportwagen es masculino. Wagen hemos dicho que es masculino. Der roter Wagen. Ist, entonces en artículo indeterminado, ist das ein Sportwagen, ¿qué terminación llevará? Pues en artículo indeterminado masculino no llevan terminación ein, solo ein. Ist das ein Sportwagen? Nein. 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 Das ist kein Sportwagen. Das sieht man doch. Esto se ve ya. ¿Ist das ein Sportwagen? ¿Es esto un deportivo? No, esto no es ningún deportivo, ya se ve. Es este un coche deportivo? No. Este no es ningún coche deportivo. Ist das ein Sportwagen? Nein, das ist kein Sportwagen. Das sieht man doch. ¿Es este un coche deportivo? No es ningún coche deportivo. Entonces no lleva terminación al ser Sportwagen, ser masculino. Ein no lleva terminación y kein tampoco lleva terminación. Aquí haré así para remarcar un poco. No, en rojo no, en amarillo. O sea, aquí no llevan artículo porque es indeterminado masculino. Siguiente. Ist das ein Kaffeetasse? Una pregunta, ¿es esto una taza de café? Nein, das ist... Nein, nein, das ist... No, T. Ist das eine Kaffeetasse? ¿Es esto una taza de café? Nein, das ist kein Kaffeetasse. Aus der trinkt man Tee. Entonces, café
es femenino, entonces ist das eine. Ist das eine Kaffeetasse? Nein, das ist keine Kaffeetasse. Aus der trinkt man té. No es una taza de café, es una taza de té. Se bebe té en esta taza. Y seguimos. Número 14. Ist das ein Weinglas? ¿Es esto un vaso de vino? Ist das ein Glas? Nein. Das ist kein Weinglas. Entonces, der Glas es masculino y pasa igual que en Sportwagen, no lleva terminación. Ein und kein masculino. Bueno, no, perdón, haré así, como en el otro. Queda como está, porque es masculino. Ist das eine Tasse Kaffee? Nein, das ist keine Kaffeetasse. Aus der trinkt man té. En ella se bebe té. Ist das ein Weinglas? ¿Es esto un vaso de vino? Nein, das ist kein Weinglas. No es ningún vaso de vino. Daraus trinkt man Bier. ¿Es un vaso de vino? No, no es ningún vaso de vino. En este vaso se bebe cerveza. Ist das ein Fußball? Nein. Nein. Das ist kein Fußball. No es ningún balón. Entonces, aquí pasa con el anterior. Entonces explica lo que es. O sea, ¿es esto un balón? No, esto no es ningún balón. Con ello se juega damit spielt man Rugby. Con ello se juega a rugby.
Entonces lo pondré en español también, que aquí no lo he puesto. Ist das eine Kaffeetasse? Es una taza de café. No, no es ninguna taza de café. ¿Es una taza de café? No, no es. No es. No es ninguna taza de café. ¿Es un vaso de vino? Nein, das ist kein Weinglas. Daraus trinkt man Bier. ¿Es esto un vaso de vino? Vaso. No, esto no es ningún vaso de vino. Ist das ein Weinglas? Nein, das ist kein Weinglas. Daraus trinkt man Bier. En este vaso se bebe cerveza. Ist das ein Weinglas? Nein, das ist kein Weinglas. Daraus trinkt man Bier. ¿Es esto un vaso de vino? No, esto no es ningún vaso de vino. Este vaso, en este vaso se bebe cerveza. Ist das ein Fußball? Nein, das ist kein Fußball. Damit spielt man Rugby. ¿Es esto un balón? No, esto no es ningún balón. Con ello se juega a rugby. Y luego el siguiente. Bueno, aquí estás ein. O sea, aquí tenemos que otra vez no se declina porque es masculino. Der Fußball. Entonces aquí lo pondremos como el antes. Aquí. Nein, das ist kein. Como he dicho, esto se puede descargar luego. Todo lo que yo escribo, pongo el enlace para que lo podáis descargar. Y por favor que os suscribáis a mi canal para crecer un poco más el canal. Muchas gracias. Luego tenemos 16. Ist das
ist das ein Einkaufstasche? ¿Es esto una cesta de compra? Nein, das ist kein Einkaufstasche. Dafür, para ello, ist sie zu klein. O sea, ist das ein Einkaufstasche? Siempre sabemos que cuando es una palabra compuesta como Einkaufstasche, que es, o sea, la cesta de la compra, cuando es una palabra compuesta, el género es el de la última palabra. Entonces, Einkaufstasche es femenino, die Tasche. Entonces, ist das eine, en rojo, eine Einkaufstasche? Nein, das ist keine. Porque el nombre es femenino, die Tasche. Ist das eine Einkaufstasche? Nein, das ist keine Einkaufstasche. Dafür ist zu klein. Para ello es demasiado pequeña esta cesta o esta bolsa. Es una cesta para la compra. Es una cesta para... No, esto no es ninguna cesta para la compra. Para ello es demasiado pequeño. Para ello, para hacer la compra, para ello es demasiado pequeña. Ist das eine Einkaufstasche? Nein, das ist keine Einkaufstasche. Sabemos que cuando hay un nombre negamos con keine. Dafür, para ello es demasiado pequeña. Dafür es para ello. Luego tenemos en los adjetivos posesivos, vale, escribo en mayo, adjetivos posesivos es poseedor masculino, sein. Poseedor femenino, ihr. O sea, es como en inglés. Cuando se refiere a masculino es su sein. Cuando se refiere a femenino, su ihr. Entonces hacemos aquí luego que tenemos adjetivos, ahora haremos de adjetivos posesivos.
Wo ist denn mein Pullover? ¿Dónde está mi pullover? Dein Pullover liegt auf dem Bett. ¿Dónde está mi pullover? Tu pullover está encima de la cama. ¿Dónde está mi pullover? Mi pullover está encima de la cama. ¿Dónde está entonces mi pullover? Entonces, ¿dónde está entonces mi pullover? Mi pullover está encima de la cama. Wo ist denn? Wo es donde? Wo ist denn mein Tasche? Dein Tasche steht neben dem Tisch. Neben dem. Neben es preposición de dativo. Wo ist denn meine Tasche? ¿Dónde está mi bolsa? Bueno, aquí no. En alemán solo se pone interrogante a lo último. El primer interrogante no lo pone. En español ponemos dos interrogantes, en alemán solo un interrogante. Wo ist denn meine Tasche? Deine Tasche steht neben dem Tisch. Tu bolsa está al lado de la cama. De la mesa, perdón. En español, ¿dónde está mi bolsa? Mi bolsa está al lado de la cama. ¿Dónde está? Wo ist denn mein? Pero Tasche es masculino o femenino. Pues Tasche es femenino. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería, ¿dónde está mi bolsa? Meine Tasche. Meine. Wo ist denn mein Pullover? Dein Pullover liegt auf dem Bett. ¿Dónde está entonces mi pullover? Mi pullover está encima de la cama. Wo ist denn meine Tasche? Deine Tasche está al lado de la mesa. ¿Dónde está entonces mi bolsa?
Wo ist... Bueno, yo por aquí ya no he puesto números. ¿Qué sé? 17, 18, 19. No, 19 ahora. 19. Al lado de la cama, no, de la mesa. Tisch con la cama. La cama es das Bett, pero Tisch es la mesa. Luego el siguiente ejemplo que tenemos, wo ist den Kugelschreiber? Mein Kugelschreiber, Kugel. ¿Dónde está mi bolígrafo? Entonces, dein Kugelschreiber, liegt irgendwo auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch. Wo ist denn mein Kugelschreiber? Der Kugelschreiber liegt irgendwo auf dem Tisch. ¿Dónde está mi bolígrafo? Tu bolígrafo está en algún lugar encima del escritorio. Entonces es masculino y no tiene terminación. Ay, siempre hago lo mismo. Wo ist mein Kugelschreiber liegt irgendwo auf den... Wo ist denn mein Kugelschreiber? Y aquí sería dein, en lugar de dein Kugelschreiber, tu bolígrafo está en algún lugar. Bueno, aquí no es en rojo, es en azul y así. Ay, siempre me equivoco. Wo ist denn mein Kugelschreiber? Dein Kugelschreiber liegt irgendwo auf dem Schreibtisch. Algún lugar encima la mesa.
¿Dónde está tu bolígrafo? Tu bolígrafo está en algún lugar encima de la mesa. Otro ejemplo, el número 20. Wo sind denn meine Schlüssel? ¿Dónde están mis llaves? Entonces mis llaves. Wo sind denn mein Schlüssel? ¿Dónde están mis llaves? Tus llaves, deine Schlüssel, Schlüssel es llaves, sind bestimmt, están seguros, sind in deine Tasche, en tu bolsa. Deiner, ¿por qué deine? Porque es masculino. Tasche es masculino. No. Pero aquí se refiere a él. Porque es die Tasche. Wo sind denn meine Schlüssel? Deine Schlüssel sind bestimmt in deiner Tasche. Tus llaves están seguro en tu bolsillo. Pero Schlüssel es femenino, entonces es meine Schlüssel. Dein y deine. Wo sind denn meine Schlüssel? Deine Schlüssel sind bestimmt in deiner Tasche. Y luego tenemos en español. ¿Dónde dónde están mis llaves? Tus llaves seguro que están en tu bolsillo. Wo sind denn meine Schlüssel? Deine Schlüssel sind bestimmt in deiner Tasche. Bueno, espero que los que me estáis viendo que os apuntéis a mi canal y que bueno, nadie ha dicho nada en el chat. Me despido por hoy. Ya por hoy, la clase de hoy ha finalizado, me despido, espero que sea de provecho y como siempre para descargar el enlace solo hay que ir a la descripción del vídeo y pulsar y descargar el enlace, me llega un email a mí que yo lo confirmo para el que quiera descargarlo y ya está, y nada, espero que os suscribáis y hasta pronto, adiós, buenas tardes, adiós.